Muy buenos días, mi coronel. Somos el grupo número 10 y en representación de él voy a desarrollar el artículo 14 de la Constitución Política del Estado, título cuarto, Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa, capítulo primero, Garantías Jurisdiccionales. Y empezamos a desarrollar de esta manera. La tortura es un acto de crueldad contra la dignidad humana. Es considerada como una de las violaciones más graves a los derechos humanos y está prohibida de forma absoluta por el derecho internacional. Lamentablemente, puede ocurrir en cárceles, centros de reclusión para jóvenes y adolescentes, hogares para adultos mayores, bartolinas y comisarías, instituciones psiquiátricas, en los medios de transporte para el traslado de detenidos y en cualquier otro establecimiento donde haya privación de libertad. Se presenta en forma de maltrato físico o psicológico, ataca la dignidad de las personas, hace sufrir a familias completas, resta credibilidad al Estado y dificulta la función pública, especialmente la custodia del orden y la seguridad de sus habitantes. La tortura no reduce la tasa de criminalidad. Está demostrado que, si el Estado la comete, agrava la situación de violencia. Un paso firme para prevenir la tortura y malos tratos es la ratificación del protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, OCCAT, lo cual establece un mecanismo nacional y ayuda a prevenir la tortura. A pesar de los logros del OCCAT, hay países que aún no han ratificado el tratado. Se podrá decir que esos países que no torturan se pueden dar el lujo de no torturar porque tienen baja criminalidad, pero es exactamente a la inversa, tienen baja criminalidad porque tratan decentemente a sus ciudadanos. Prevengamos la tortura, o cualquiera de nosotros puede ser la siguiente víctima. Bien, dentro de nuestra historia, Bolivia tuvo 20 constituciones políticas del Estado, entre nuevas y reformuladas. Entre algunas podemos señalar las de 1826, 1831, 1838, 1967 y la del 2009 que se encuentra actualmente vigente y que estas han marcado historia en nuestra legislación boliviana. El artículo 14 de la Constitución Política del Estado señala, primero, queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que la apliquen, instiguen o consientan serán destituidas y destituidos sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley. Segundo, las declaraciones, acciones u omisiones obtenidas o realizadas mediante el empleo de tortura, coacción, exacción o cualquier forma de violencia son nulas de pleno derecho. En el presente artículo 114, el principio al que hace referencia este es la dignidad humana, porque brinda protección a la honra, al derecho de no ser objeto de injerencias abusivas en la vida privada, al derecho a la integridad física, psicológica, moral, derecho a la vida, en especial ese. Y remontándonos a la historia, la tortura se origina en nuestro país, en el pueblo aymara y en el pueblo quechua. En el pueblo aymara, la forma de organización social de los aymaras eran el ayllu, los maycus y más conocidos como los jilacatas, quienes juntamente a los amautas estaban encargados del culto, es decir, de la administración de la justicia y de la decisión sobre el estado de paz o de guerra. Por la naturaleza de trabajo que estos realizaban y se dedicaban a la agricultura, el delito más grave que ellos cometían era el robo de productos agrícolas y del ganado.
y estos se castigaban con la pena de muerte. Era aplicada a través del despeñamiento, asimismo tenía la pena del destierro, y que en realidad esto equivalía a la misma pena de muerte, porque el que era sancionado con esta pena era considerado un enemigo en cualquier lugar donde se encuentre, por lo cual podían matarlo. En el pueblo quechua, este estaba representado por los incas y era un sistema que estaba centralizado y dividido en clases. De ahí que el delito era también considerado como una ofensa a la divinidad. En consecuencia, las penas eran muy duras, muy severas. Tenían como máximo moral y como norma penal la trilogía, es decir, el Amazúa, el Amayulla y el Amaquella. Las penas eran severas, por lo tanto, en su aplicación se las conocía como la hoguera, el descuartizamiento, la horca, el entierro en vida, la lapidación y entre otras. En el contenido de la Constitución Política del Estado, ha adoptado la denominación de garantías jurisdiccionales y acciones de defensa para referirse principalmente a esos mecanismos mediante los cuales la persona puede ejercer sus derechos fundamentales, que la misma Constitución le reconoce en su favor. Del mismo modo que a las acciones concretas que puedan utilizar para la vigencia de estos derechos, y cuando estos son vulnerados, son suprimidos o restringidos, ya sea por autoridades o particulares, estas pueden representar. Las garantías jurisdiccionales, de inicio debemos destacar que en la anterior Constitución Política del Estado estaba primordialmente dirigida a proteger los derechos de las personas y de los ciudadanos, al contrario de la actual Constitución, que no solamente incluye esas acciones de protección individual, sino también la protección de los derechos de los pueblos colectivos. Y dentro de la legislación comparada, a nivel latinoamericano y entre los países que comúnmente nosotros lo conocemos como los países bolivarianos, no existe dentro de sus constituciones la pena de muerte. Por ejemplo, en Colombia, en el artículo 11 de su constitución, en Venezuela, en el artículo 43, Ecuador, el artículo 23, numeral primero, garantizan estos el derecho a la vida. Obviamente, en nuestro país, según nuestras disposiciones que están contenidas en la Constitución Política del Estado, consagra los derechos fundamentales de las personas y establece expresamente que toda persona tiene derecho tanto a la vida como a la integridad física, psicológica y sexual. Además, que nadie puede ser torturado ni tampoco sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. Por lo tanto, no existe la pena de muerte. ¿Y qué acciones se pueden tomar ante esa vulneración si es que las hubiere? Y primeramente tenemos que manifestar que la responsabilidad es un concepto moral y legal, ya que es una obligación inseparable del ejercicio de toda función pública y privada, siendo aplicable tanto la responsabilidad civil, penal y administrativa a ese servidor público que infringiere la ley. Es decir, que la responsabilidad civil obliga a reparar el daño. La responsabilidad penal estará prevista su sanción en el Código Penal de acuerdo a la tipificación del delito. En la responsabilidad administrativa, estas están reguladas en la Constitución Política del Estado, en la Ley 2027, que es del Estatuto del Funcionario Público, en la Ley 1178, la de Administración y Control Gubernamentales, la Ley 004, de lucha contra la corrupción e investigación de fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y asimismo, específicamente hablando de la tortura, que están establecidas
En la Ley 474 del Servicio de la Prevención de la Tortura, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 5, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el artículo 11, los derechos civiles y políticos en el artículo 7, la Ley 3298, que es la ley marco del protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otras penas crueles, inhumanos o degradantes, y asimismo cualquier otra ley que pueda adecuarse en cuanto a la vulneración de alguno de estos derechos que establece el artículo 14. Y en conclusión, es importante que debemos señalar el respeto y cumplimiento del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la Organización de las Naciones Unidas. En el artículo 12 determina cumplir con los deberes que nos impone la ley, sirviendo a la comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales. Y en el artículo 3 que señala el uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida de lo que requiere el desempeño de las tareas. Y asimismo, el uso de la fuerza debe ser excepcional. Y recordar también que la Constitución Política del Estado establece la función específica en su artículo 251 de la Policía Boliviana y por lo tanto debemos apegarnos a esta y dar estricto cumplimiento, así como la Ley Orgánica de la Policía Nacional, hoy boliviana, en cuanto a las atribuciones que nos encomiendan estas normativas. Por lo que hemos concluido con el desarrollo del presente tema, muchas gracias por la atención prestada y muy buenos días.